Antes de empezar, algo importante. La mayoría de estas preguntas no exigen que se hayan memorizado fechas ni datos de historia. Lo que están evaluando es si ustedes saben leer con atención, identificar el argumento de un texto y detectar cuando una opción de respuesta se sale de lo que el texto realmente dice. Por eso, en casi todas las preguntas, la respuesta correcta se puede sustentar releyendo el fragmento, pero no adivinando. Vamos a ir pregunta por pregunta. Ah, sí, o sea, generalmente en el ICFES, en la parte de sociales, no te van a decir que de 1939 a 1943 que hubo. No, más bien es pensamiento sobre social. Eso. Aunque sí, a ver, algunas preguntas en las que te van a preguntar ciertas cosas. Ahora, con el cuadernillo. Aquí tenemos. Pregunta número uno. En una empresa, uno de los miembros de la junta directiva le dice al gerente general, hay un grupo de empleados que está inconforme con las políticas laborales que implementamos recientemente. Esto preocupa porque es un grupo muy activo que, al parecer, está movilizando a varios empleados con el objetivo de conformar un sindicato. Un sindicato. Ante esto, el gerente afirmó que propongo hablar con ese grupo para comunicarle que aquí están prohibidas las protestas y las movilizaciones y que si tienen alguna inquietud será atendida de manera individual con cada empleado. ¿Qué derecho constitucional podría ponerse en riesgo con la propuesta del gerente? A. El derecho al libre acceso a la información. B. El derecho a la participación política. C. El derecho a la libertad de creencias. D. El derecho a la libre asociación. Ahora les explico. Fíjense en lo que realmente propone el gerente. No dice no se pueden quejar. Dice no se organicen en grupo. Ven conmigo individualmente. Ahí está el punto clave. Lo que pone en riesgo no es la queja en sí, sino es la posibilidad de organizarse como colectivo. Formar un sindicato es exactamente eso, un grupo de personas que se une para negociar juntos con más fuerza de la que tendría cada uno por separado. Piénsenlo así, es como si un salón de clase, el profesor dijera, que pidan cambios en grupo, vengan uno por uno. Individualmente cada estudiante pesa menos. En grupo, obviamente, todos tenemos más poder. Y eso es lo que la propuesta del gerente quiere evitar. Ahora, puede, con esa explicación, ¿cuál sería la respuesta? 20 segundos. Andrei, reza per el chat, Cremonda. Ay, ya lo sé. Cálmese, pelado. No hace Eh, falta insultarlo. Uy, mano, están agresivos el día de hoy esta gente. ey. Ya, ya, ya. Mano, casi le metió Ya, un puño tranquilos, por chat, tranquilos. mano. Tranquilos, ya voy a revisar el chat. Dios mío, Dios mío. Bueno, les explico. Un sindicato suena político. Eh, Pueden ponerlo así. Un sindicato es la participación política, bueno, participación política es votar o presentarse a un cargo público. Es asociarse con otras personas para defender intereses laborales. Es asociación, básicamente. Digamos que usted está trabajando y usted junto a otras personas le están vulnerando un derecho. Entonces usted se une con un grupo de personas y forman lo que se llama un sindicato. Exacto. Muy bien, Raquel. Muy bien. Entonces, respuesta es la D, derecho a la libre asociación. Entonces, les explico cómo podrían responder esto. La A se descarta porque no se está vulnerando el libre de información.
Es un derecho individual sobre poder informarse, no tiene que ver con la organización en grupo. La B tampoco es porque es participación política. Se refiere al derecho a elegir y ser elegido en cargos públicos, no organizarse la orden. Y la C es la libertad de creencias, es sobre religión y culto. No aparece en ningún momento en el caso. Entonces, por descarte por descarte y demás es la D. 2. 2. Un país afectado por el fenómeno de la corrupción adelanta una serie de debates ciudadanos para solucionar este problema. Ante este panorama se han planteado varias soluciones. 1. Desde una dimensión desde una dimensión correctiva se propone endurecer las penas contra los corruptos y que se les prohíba de por vida trabajar para el Estado. Ay, esperen. eh, ¿Y te imaginas que la gente se haya querido? Esperen. Ah, no, ustedes son los únicos que se han querido unir. Bueno, desde una dimensión correctiva se propone endurecer las penas contra los corruptos y que se les prohíba de por vida trabajar para el Estado, sin derecho a rebajas de pena. Desde una dimensión restaurativa se propone que cuando una persona haya sido condenada por actos de corrupción, si se arrepiente públicamente y le pide perdón a la ciudadanía, podrá ser eximida de las sanciones que se le hayan impuesto. Las tres propuestas de solución son compatibles entre sí. A. Sí, porque ejecutar acciones para sancionar a los corruptos con penas más duras ayuda a que las acciones pedagógicas prevengan a la ciudadanía para que cometan actos de corrupción. B. No, porque ejecutar acciones para educar a las personas con el fin de prevenir que se cometan actos de corrupción invalida las acciones punitivas para sancionar a los corruptos con penas más duras. C, porque una acción restaurativa mediante la cual se le pide perdón a la ciudadanía por haber sido corrupto refuerza las acciones pedagógicas que pretenden concientizar a las personas. D, no, porque las acciones restaurativas en las que se perdonan a los corruptos cuando piden excusas públicamente hacen inviables las acciones punitivas de las cuales se endurecen las penas. No, vayan pensando ya tipo la respuesta. Este tipo de pregunta busca que detecten si dos reglas se contradicen entre sí. Miren las dos propuestas en conflicto. La correctiva dice, ponen más duras las penas. Es decir, las penas. Y la restaurativa dice que si la persona se arrepiente públicamente, le pide perdón a la ciudadanía. Entonces, ¿pueden ser ciertas las dos al mismo tiempo? No. Si alguien puede librarse por completo del castigo pidiendo perdón, entonces ya no es cierto que las penas sean sin derecho a rebajas de penas. Entonces, viene siendo, viene siendo la de, Bro, revisa el chat. Por sí, estoy Dios. revisando el chat, Muy realmente no bien. han escrito nada. ¿Cómo que no? Entonces, la de, se descarta la, se descarta la, porque dice que son compatibles, pero solo compara lo punitivo con lo pedagógico. Ahora la contradicción real que está con lo restaurativo. A veces descarta porque dice que no son compatibles, pero por una razón que no tiene sentido. Educar a la gente no invalida sancionar a los corruptos. Se descarta porque dice que si son compatibles, se ignora por completo la contradicción entre perdonar y no rebajar penas. Entonces es la D. Ahora, 3. Ante un repentino aumento de los casos de corrupción en los que están vinculados servidores públicos, espera, veamos si alguien más se ha querido, bueno, nadie se ha querido unir. Ante un repentino aumento de los casos de corrupción en los que están vinculados servidores públicos en cargos de elección popular, un grupo de ciudadanos
propone la eliminación de todos los partidos políticos, a excepción del movimiento político que ellos integran, porque, según ellos, en su agrupación política nunca ha habido militantes involucrados en actos de corrupción. Sería un problema para la democracia que esta propuesta se llevara a cabo. A. No, pues en una sociedad democrática lo que se necesita es un partido único que logre acabar con la corrupción. B. No, pues los políticos de los otros partidos pueden ser reemplazados por empresarios que dirijan mejor el país. C. Sí, porque al acabarse con la mayoría de partidos no habrían funcionarios suficientes para ocupar los puestos de Estado. D. Sí, porque la existencia de los partidos permite representar los intereses de diversos sectores de la sociedad. Y la respuesta vendría siendo la... Ay, bueno, les dejo que piensen. Eh, Rubio desocupado, deja de spamear. muy bien, entonces, la respuesta A es, bueno, la explicación primero. El argumento suena atractivo a primera vista. Nuestro partido nunca ha tenido, nunca ha tenido corruptos, quitemos a los demás. Pero hay que pensar qué se pierde con esa propuesta. En la democracia, los partidos no son solo equipos que compiten, representan visiones e intereses distintos de la sociedad, trabajadores, empresarios, ambientalistas, mineros, profesores, etcétera. Es como decir que solo puede existir un club deportivo en la ciudad porque nunca ha tenido un escándalo. Aunque sea honesto, ya nadie que prefiera otro estilo de juego tiene donde jugar. Entonces se descarta la A, porque defiende directamente el partido único. Es justo lo que la pregunta cuestiona. La B se descarta porque es irrelevante que otros políticos sean reemplazados por empresarios. No resuelve el problema de representación. Y la C se descarta porque da una razón débil. Falta de funcionarios que no toca el verdadero punto. Representación de intereses diversos. Entonces es la D. Sí, porque la existencia de partidos permite representar los intereses de diversos sectores de la sociedad. Vamos viendo, vamos bien. Sigamos con la 4. A continuación se presenta un fragmento del discurso Sir Gorbachev, haga caer ese muro, del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, pronunciado en 1977 en Berlín Occidental. Detrás de mí se alza un muro que rodea los sectores libres de esta ciudad, parte de un vasto sistema de barreras que dividen todo el continente de Europa. Más al sur, puede que no haya ninguna barrera visible y obvia, pero sigue habiendo guardias armados y puestos de control. Sigue habiendo una restricción al derecho de viajar. Sigue siendo un instrumento para imponer sobre los hombres y mujeres comunes el deseo de un Estado totalitario. Sin embargo, es aquí, en Berlín, donde el muro emerge con mayor claridad. Aquí, cortando vuestra ciudad, donde las fotografías de las noticias y las pantallas de televisión han dejado una imprenta brutal de un continente en la mente del mundo. ¿Cuál de las siguientes evidencias ay, esperen, no, no sirve para ampliar la información sobre el muro de Berlín? De Berlín. A. El expresidente Ronald Reagan terminó su periodo presidencial en 1989 y murió de neumonía el 5 de junio de 2004, después de sufrir Alzheimer durante 10 años, lo que debilitó de manera constante su salud. B. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética buscaba garantizar C. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, D. El muro de Berlín. Pregunta busca la opción que no sirve para entender mejor el muro de Berlín. Miren la diferencia. Opción B, C y D hablan del muro de Berlín, de la Guerra Fría, sin de la división alemana. La opción A habla de la salud de Reagan y su muerte años después. Un dato sobre la persona, no sobre el mundo. Si están investigando sobre un edificio histórico, un dato común.
El arquitecto murió de gripe 30 años después. Les ayuda a entender el edificio. Información sobre la persona, sobre el orden. Entonces la respuesta es la 5. En una región semidesértica de Colombia, una empresa minera busca aumentar su explotación de carbón y considera realizar la desviación de un río para facilitar el uso de agua y hacer más eficiente la producción. En un municipio más cercano al río se oponen al desvío y señalan que, aunque la actividad económica de la población gira en torno a la minería y la población se ha beneficiado del crecimiento de la empresa, no están de acuerdo con esta propuesta, pues podría afectar las necesidades básicas de los habitantes. Esta situación que busca cada uno de los actores involucrados. A. La empresa y los habitantes del municipio buscan aumentar la producción del carbón para mejorar los ingresos de empresarios y trabajadores por encima del acceso al agua. B. La empresa y los habitantes del municipio buscan garantizar el acceso al agua potable a todos los pobladores por encima del crecimiento de la producción minera. C. La empresa busca, ay, Dios mío, esta gente responde más rápido de lo que yo leo. Ay, bueno, les explico. Acá hay que leer con cuidado qué quiere a cada actor sin mezclarlos. La empresa quiere aumentar la producción del carbón, pero los habitantes, espera, yo busco los habitantes, o sea, mi población, no se oponen a la minería en general. De hecho, reconocen que se han beneficiado de ella, pero sí se oponen a que se toque el agua porque afecta sus necesidades básicas. Entonces, se descarta la A. Se descarta la A porque dice que ambos sectores, bueno, actores priorizan la producción sobre el agua. Y eso no es cierto para los habitantes. La B se descarta porque dice que ambos actores priorizan el agua sobre la producción. Y eso no es cierto para la empresa. Y la D se descarta porque dice que la empresa quiere el agua para otras poblaciones. Un dato que no aparece en ningún otro lado del texto. Entonces viene siendo la C. Digamos con una 6. Vamos viendo quién se ha unido. Somos, uy, ya somos 10. Bueno, lea atentamente el siguiente análisis sobre los precios de los medicamentos en Colombia. El sistema de salud colombiano es insensible a los precios de los medicamentos. Para entender eso, hay que recordar que en Colombia casi nadie paga de su bolsillo los precios reales de los medicamentos. El Estado estableció las cuotas moderadoras, lo que las personas pagan para recibir los medicamentos con el objetivo de que al paciente se le cobren sus medicinas de acuerdo a su nivel de ingresos, lo que es muy equitativo para proteger a los usuarios, pero al mismo tiempo promueve que las empresas farmacéuticas le cobren sus fármacos al sistema de salud precios elevados porque los pacientes no se quejan debido a que no se enteran de los precios de venta reales. Recuerdo que en el análisis anterior, ¿qué conceptos están relacionados? A. Proteccionista y libre cambio, porque se está protegiendo a los usuarios gracias al libre comercio de los medicamentos que implementó el sistema de salud. B. Sobre oferta y libre mercado, porque hay una sobreproducción de medicamentos que impacta los precios. C. Equidad y desigualdad social, porque los precios equitativos de los medicamentos generan desigualdad social. D. Regulación y sobreprecios, porque la regulación de los precios a los usuarios estaría ocultando el alto precio que paga el sistema de salud por los medicamentos. Ahora les explico. El texto dice que como el paciente paga siempre una cuota fija según sus ingresos, nunca ve el precio real del medicamento. Eso permite que los farmacéuticas le cobren caro al sistema de salud sin que nadie se quede, porque nadie sabe cuánto se está pagando de verdad. En otras palabras, la regulación de lo que paga el usuario también está escondiendo el sobreprecio que paga el sistema. Es como si en la casa alguien pagara siempre una cuota fija del mercado sin ver la factura real y quien hace las compras aprovechara para inflar los precios porque nadie los revisa. Entonces, se descarta la A
porque habla de proteccionismo y libre cambio, temas de comercio internacional que el texto nunca menciona. Se descarta la B porque habla sobre oferta, tampoco aparece en el fragmento. Y se descarta la C porque invierte la lógica. Dice que la equidad genera desigualdad social. Y, pero el texto no habla de desigualdad, habla de precios ocultos. Entonces es la de regulación y sobreprecios, porque la regulación de los precios a los usuarios estaría ocultando el alto precio que paga el sistema de salud por los medicamentos. 7. En 3 ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones locales. El registrador nacional propone entonces que, en lugar de que el voto sea secreto, que nadie más pueda saber por quién vota cada persona, se registre abiertamente el candidato por el que vota cada uno de los ciudadanos. Viola la propuesta del registrador nacional. 2. Derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución Política de Colombia. No, porque aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos a quien no quiero. Les explico. El argumento del registrador suena razonable a primera vista. Evitar el fraude, pero hay que pensar en el costo. Si todos saben por quién votaste, alguien podría presionarte, minimizarte o discriminarte por tu voto. Por eso el voto es secreto, para que la gente vote con libertad, sin miedo a represalias. Entonces, se descarta. Ay, espera, estamos en la 7. Se descarta la eh, mm, no tiene lógica interna. Evitar candidatos sin mayoría no es el punto de la pregunta. Se descarta la B. Da una razón que no responde la pregunta. Si el fraude está o no confirmado, no determina si se violan los derechos. Y se descarta la C. Defiende la propuesta sin tocar el problema real, que es la presión sobre el votante. Entonces es la D. Sí, porque se puede evitar el fraude, pero los votantes pueden sentirse presionados de que se sepa por quién votaron. Se viola el derecho. Constitución. Sigamos con la pregunta 8. El siguiente es un fragmento sobre el tema del narcotráfico en Colombia. Con el surgimiento del narcotráfico de una manera organizada y alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcotraficantes, llegaron propuestas de organización de grupos delincuenciales a los barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas y cobrar venganza. Se fortaleció entonces un aparato militar, al lado de una cultura de enriquecimiento fácil y de solución violenta de los conflictos. De acuerdo con los elementos incluidos en el artículo anterior, se podría deducir que en este se hace referencia a la violencia urbana de la década de 1980. 1980 porque se describe la influencia de los cárteles en la configuración de prácticas delictivas. 1990 porque se ubica como protagonistas a bandas criminales por paramilitares. C. 1980 porque se hace referencia a una práctica violenta. B. 1960 porque se instala como escenario del conflicto a la ciudad en particular. Populares. Entonces, les explico. El texto no dice la década directamente, hay que deducirla de las pistas. Fíjense en las palabras clave: surgimiento del narcotráfico de manera organizada. Anda con funciones específicas como cuidar el negocio y cobrar las venganzas y una cultura de enriquecimiento. Eso describe el momento en que los carteles empiezan a organizar la violencia urbana alrededor del negocio, que en Colombia corresponde a la década de 1980. Mm, Ahora noten algo importante. Las opciones A y C dicen la misma década, pero con razones distintas. Ahí el verdadero reto de la pregunta no es solo acertar la década, es escoger la razón que mejor explica todo lo que dice el texto. Opción A dice que la clave es la influencia de los carteles organizando la delincuencia, lo cual coincide exactamente con lo que describe el fragmento: producción, distribución, protección. La opción C solo menciona la violencia como forma de resolver conflictos. Es cierto, pero un detalle secundario explica ese surgimiento organizado, que es la pista más fuerte del texto. Entonces se descarta la B
porque habla de los años 90 y de bandas financiadas por paramilitares. Se descarta la C, que aciertan la década, pero la razón queda es secundaria. No explica el dato más fuerte del texto, que es el surgimiento organizado ligado a los. Descarta la D porque habla de los años 60, década en la que los narcotráficos en Colombia todavía no existen. Entonces la respuesta es la eh, pregunta 9. El gobierno nacional ha decidido romper relaciones con el gobierno de un país vecino después de recibir información de algunos campesinos que habitan en la frontera, en el sentido que ha habido movimientos del ejército del país vecino y que, según ellos, ese país se prepara para invadir a Colombia. La decisión de romper relaciones con el país vecino es adecuada siempre que los campesinos no llamen a los políticos locales. B. Apresurada porque se sustenta en información insuficiente y probablemente parcializada. C. Adecuada y acorde con la protección de nuestro interés general. D. Apresurada porque la declaración de unos vecinos puede ser confiable. Eh, Les explico. La decisión se toma con un solo tipo de fuente, el testimonio de los campesinos, sin ninguna verificación militar o diplomática de por medio. Eso no significa que estén mintiendo, significa que la información es insuficiente para una decisión de esa magnitud. Es como cancelar una amistad de años solo porque un vecino te contó un rumor sin preguntarle directamente a la persona y confirmar nada por otro lado. Entonces, se descarta la defiende la decisión como acertada sin cuestionar que la base de información es débil. Se descarta la C. Se descarta la C también. La defiende como acertada, ignorando que se basa en una sola fuente sin verificar. Y se descarta la D, porque también dice que es apresurada, pero por una razón floja. Califica a los campesinos como un grupo entero, en lugar de señalar el problema. Entonces es la B. Apresurada porque se sustenta en información insuficiente y posiblemente parcializada. Sigue la 10. Un informe de la UNICEF sobre los pueblos indígenas en Colombia señala lo siguiente. La tierra para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no solo la superficie, sino los recursos naturales, flora, fauna, ríos, lagos, etcétera, que hay en ella, en contraste con el concepto de propiedad individual, propio de la cultura occidental. La tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas. Analizando el contenido de este fragmento, se puede afirmar que hay diferencias culturales entre los pueblos indígenas y otros grupos sociales que habitan en Colombia, porque los indígenas A. Tienen prácticas más avanzadas de protección del medio ambiente que otros grupos sociales. B. Consideran que la propiedad colectiva es más rentable que la propiedad privada. C. No recibieron ninguna influencia de las culturas occidentales que llegaron al continente. D. Tienen concepciones distintas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Eh, El texto compara dos formas de entender la tierra, una individual, propia de la cultura occidental, y otra comunitaria, propia de los pueblos indígenas, donde la tierra incluye los recursos naturales como parte de un territorio. La diferencia central no es que un grupo sea mejor que otro, es que tienen concepciones distintas del uso de la propiedad. Es como comparar una casa donde cada quien tiene su propio cuarto con candado, como con una casa donde todo se comparte y las decisiones sobre los espacios se toman en conjunto. Ninguna forma es superior, son maneras distintas de organizar la convivencia. Entonces, se descarta la A. Hace un juicio de valores avanzadas. El texto no sostiene eso en ningún momento. Se descarta la B porque afirma algo sobre rentabilidad que el fragmento nunca menciona. Y se descarta la C porque es una afirmación exagerada. El texto no dice que no hubo ninguna influencia occidental. Entonces es la D. Tiene concepciones distintas sobre el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. 11. Lee atentamente el siguiente fragmento. Si la economía colombiana no se abre al exterior, si no exportamos agresivamente, si no se facilita importar, si no recibimos inversión extranjera, si no competimos con el exterior, si no
estimulamos el sector productivo para que compita internacionalmente, si no pensamos en grande y que no somos el centro del mundo, sino una parte pequeña que no puede funcionar aisladamente, no vamos a tener en expansión. En 1981. En este fragmento se describen medidas económicas que caracterizan a socialismo, B, proteccionismo, C, el desarrollo sostenible, D, la apertura económica. Ahora, lean las palabras clave del fragmento. Exportar agresivamente, facilitar, facilitar importaciones y recibir inversión extranjera, competir internacionalmente. Eso, literalmente, es la definición de apertura económica. Un país que decide abrirse al comercio y la inversión internacional en lugar de mantenerse cerrado. Es como un negocio familiar que deja de vender solo en el barrio y empieza a comprar insumos afuera. Se descarta el socialismo. Es justo lo opuesto. Implica más control estatal sobre la economía y no apertura al mercado externo. La B se descarta porque el proteccionismo también es lo contrario, cerrar la economía para proteger la producción local. Y se descarta la C porque el desarrollo sostenible habla del cuidado ambiental, el tema que no aparece en el fragmento. Desarrollo sostenible, pues, sostener el ambiente. Con la 12. El presidente de la República de Colombia quiere reformar las leyes que regulan el sistema de pensiones. Para lograr esta reforma, su propuesta debe ser aprobada por A, el voto unánime de la Corte Constitucional, B, la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes, C, la mayoría de la rama judicial del Poder Público, D, la mayoría de miembros del Congreso de la República. A ver. En Colombia, las leyes las aprueba el Congreso o la Corte Constitucional de la rama judicial. Corte revisa que las leyes sean constitucionales, no las crea. Esta es una función distinta. Y no se necesita unanimidad ni el 100% de una sola cámara, se necesita la mayoría del Congreso completo. Voto unánime es como que todos votemos, eh, sí, en común, que todos votemos en común. Ahora, se necesita la mayoría del Congreso completo, es decir, Senado y Cámara de Representantes juntos. Es como un colegio donde las decisiones grandes las vota el consejo estudiantil completo por mayoría. No las decide un solo salón al 100% ni el equipo, digamos, de psicología de un salón. Entonces, se descarta eh, el voto unánime. Confunde las funciones de la Corte Constitucional que revisa las leyes, no las aprueba. A la se descarta porque exige un requisito imposible e innecesario, el 100% de la Cámara de Representantes. Se descarta la C porque confunde el Poder Judicial con el Poder Legislativo, que son ramas distintas del Estado. Recuerden, está la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Ahora, la judicial crea leyes, no, espera, la legislativa crea las leyes, leyes. Por eso, legislativa, leyes, legislación. Judicial aplica esas leyes. ¿Y cómo es? La ejecutiva aplica esas leyes y la judicial, pues, se preocupa porque los ejecutivos no violen, no violen esos derechos. 13. Un periódico colombiano publicó la siguiente noticia. Luego de que la autoridad nacional a cargo de las licencias ambientales autorizara la construcción de un hotel ecoturístico dentro del Parque Tayrona, territorio ancestral indígena, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en duda la viabilidad de esa obra. De acuerdo con el ministro, la licencia que tiene ese hotel no es viable porque permite la porción de bosque seco, ecosistema que está casi extinto en Colombia. Esta noticia, el narrador está dándole un mayor énfasis a
el efecto político del proyecto que registra la elección nacional. B, el riesgo que corren los recursos de un parque nacional debido a la licencia ambiental. C, la restricción económica del proyecto hotelero, pues habla de ciudad. D, la construcción de un hotel ecoturístico. La noticia no se centra en la plata que pierde el hotel ni en la reacción política del gobierno como tema principal. Se centra en la razón que da el ministro. Se estaría talando una porción del bosque seco, un ecosistema casi extinto dentro del Parque Nacional Colombia. Y un noticiero cuenta que cancelaron un concierto y dedica la mayor parte de la nota a explicar que el escenario iba a dañar la zona. El énfasis real de la noticia es el riesgo ambiental. Entonces, se descarta la A porque se enfoca en la reacción política que aparece mencionada, pero no es el centro de la noticia. Se descarta la C porque habla de la viabilidad económica, un tema que no es lo que preocupa al ministro. ¿Sí? Solo describe el hecho sin señalar ni. Pues sigamos con la 15. Espera, espera, como 15 minutos. Ahora, 14. El escritor Eduardo Galeano afirmó lo siguiente en 1970. América Latina continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo, hierro y cobre. Según estos planteamientos, el modelo económico de América Latina se centra en la producción y comercialización de A, recursos renovables, B, materias primas, C, bienes facturados, D, servicios. Ahora, esta pregunta no busca un sí o un no directo. Busca que noten que la respuesta depende de comprobar algo primero. La solución africana funciona porque ahí el dinero de los grupos armados sale. Espera, estoy equivocado. Galeano nombra específicamente el petróleo, hierro y cobre, que son materias primas, recursos que se extraen de la naturaleza sin procesarlos industrialmente. Es la diferencia entre vender café en grano, materia prima, y vender café ya empacado y con marca. Y en manufacturar, según Galeano, el escritor, Latinoamérica se queda en la primera categoría. Entonces se descarta A, recursos renovables, no aplica. El petróleo, por ejemplo, no es renovable. Se descarta la C, bienes manufacturados, porque habla de bienes ya transformados, justo lo contrario de una materia prima sin procesar, y de servicios. La de servicios, un concepto que tampoco aparece en la cita, entonces es la de materias primas. Sigamos con la 15. Un informe sobre las causas de los conflictos armados entre etnias en África plantea que los ejércitos insurgentes financian sus operaciones mediante el saqueo de recursos naturales. Por tanto, se propone que en este informe que una de las posibles soluciones a los conflictos armados sea evitar que los grupos armados tengan acceso a estos recursos. ¿Es posible adaptar esta solución a los conflictos latinoamericanos? A. No, porque los conflictos armados en América Latina no se relacionan con conflictos entre etnias. B. No, porque los conflictos armados en África tienen raíces históricas distintas a los de América Latina. C. Sí, si los conflictos armados en América Latina, como los africanos, tienen causas étnicas. D. Si se comprueba que los ejércitos insurgentes en América Latina financian sus actividades con la explotación de recursos naturales. Ahora, lo que les decía ahorita, esta pregunta no busca un no o un sí, no. Busca que noten que la respuesta depende de comprobar algo. Eh, la solución africana funciona porque ahí el dinero de los grupos armados sale de los recursos naturales. Para saber si esa misma solución sirve en América Latina, hay que verificar si los grupos armados de acá se financian de la misma manera.
No importa si el conflicto es étnico o no. Eso no es lo relevante. Lo relevante es el mecanismo de financiación. Entonces, se descarta la A. Usa el argumento étnico como razón principal, que no es el mecanismo relevante para la comparación. Se descarta la B porque también se enfoca en el origen étnico del conflicto en lugar del mecanismo de financiación. Y se descarta la C porque afirma algo sin comprobarlo, que si hay causas étnicas en América Latina, dato que el texto no confirma. Entonces es la B. Sí, sí, se comprueba que los ejércitos insurgentes. 16. En un país se encontró que muchos estudiantes están repitiendo cursos por más rendimiento académico y esta situación ha generado un aumento en los costos en los colegios públicos. Además, el alto número de estudiantes repitentes ha reducido los cupos estudiantiles disponibles para aquellos jóvenes que llegan a un determinado grado después de haber aprobado el grado anterior. Para solucionar este problema se aprobó un decreto según el cual solo se permite en cada colegio que el 5% de los estudiantes en determinado grado lo repita el año siguiente. ¿Qué impacto negativo puede tener esta política en lo que se refiere a la formación educativa? A. Que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde. B. Que la mayoría de estudiantes tarden la misma cantidad de años en terminar sus estudios. C. Que al disminuir el número de estudiantes disminuyan los ingresos de colegios públicos. D. Que aumente el número de cupos estudiantiles disponibles en cada uno de los grados. Ahora, si un colegio solo puede reprobar 5% de sus estudiantes en un grado, ¿qué pasa con el resto que no alcanzó a aprender lo necesario? Ellos van a pasar de grado sin haber aprendido realmente, porque la política obliga a los colegios a aprobar a casi todos, sin importar el nivel real de cada estudiante. Es como ponerle un límite a un profesor de solo puedes reprobar el 5% de la clase, aunque la mitad del salón no haya entendido el tema. El profesor va a tener que aprobar las formas. Entonces, se descarta la B. Es que habla del tiempo que tardan en graduarse, de calidad de lo que aprenden. Se descarta la C porque es un tema de presupuesto de los colegios, no de formación educativa. Es justo lo que pregunta el enunciado, formación educativa. Y la D se descarta porque describe un efecto positivo, es más cupos disponibles, no un impacto negativo. Entonces, esta política se refiere a la formación educativa, que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde. Es la, ¿cuánto nos falta? Tenemos 9 minutos. Nos da para unas dos preguntas. O tres. Lea atentamente el siguiente fragmento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada por el Congreso en el 2011. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que el individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas del cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familia en primer grado de consanguinidad, cuando a ésta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecida. De la misma manera, se consideran víctimas a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro. Puede afirmarse que uno de los propósitos centrales de incluir esta definición de víctimas en el marco de la ley es A. Beneficiar con ayudas del Estado a las personas que fueron víctimas de los delitos graves. B. Garantizar los derechos de quienes fueron afectados directo e indirecta por el conflicto. C. Incluir elementos del derecho internacional sobre víctimas que complementan las leyes nacionales. D. Diferenciar claramente las víctimas de la guerrilla de las víctimas de los grupos paramilitares. Entonces, aquí, fíjense en la lista de quienes son considerados víctimas según la ley. Solo la persona afectada, también su pareja, su familiar, y hasta quien resultó herido tratando de ayudar a la víctima. Esta definición tan amplia busca una sola cosa, que todos los afectados, directa o indirectamente, tengan sus derechos protegidos por la ley. Entonces, descarta a A
porque limita la protección a los derechos más graves. Pero el texto no hace esa distinción en ningún momento. Se descarta la C, que es un detalle técnico secundario sobre derecho internacional, el propósito central de la definición. Y se descarta la D, dice que la ley busca diferenciar víctimas, según el actual. Pero es justo lo contrario. Definiciones neutral no distinguen de qué grupo vino el daño. Entonces la respuesta es la B. El propósito central es garantizar los derechos de quienes fueron afectados directa o indirectamente por el conflicto. 18. Hace unos años y con una relación a la presencia de una periodista en el lugar en el que se iban a producir unas liberaciones de unos miembros de las Fuerzas Armadas por la guerrilla, un funcionario público hizo una declaración pública en la que afirmaba que hay algunos amigos del terrorismo que fungen como periodistas. En ese momento, los relatadores de Para Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y de la Organización de Estados Americanos declararon que los altos funcionarios de gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y que generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. ¿Cuál de las siguientes proposiciones justifica mejor esta declaración de los relatores para la libertad de expresión? A. El que un funcionario público llame a alguien amigo del terrorismo podría tomarse como una autorización implícita para hacerle daño. B. La labor de las Fuerzas Armadas en la liberación de personas secuestradas podría quedar entredicho. C. Sugiere que los periodistas que estén a favor de la guerrilla en el conflicto armado no son periodistas genuinos. D. El funcionario le está negando a la guerrilla la posibilidad de ejercer un derecho fundamental como la libertad de expresión. Bueno, cuando un funcionario de alto nivel llama a un periodista amigo del terrorista, no es solo una opinión, es una señal peligrosa. Alguien podría entenderla como un permiso implícito para agredir a esa persona. Por eso los relatores se preocupan tanto. No es solo una crítica dura, es un riesgo real para la seguridad del periodista. Es como si como el coordinador del colegio, frente a todo el curso, señalara a un estudiante como el que siempre miente. Que no lo diga directamente, otros estudiantes podrían sentirse con permiso de tratarlo mal. Entonces, se descarta la B. Habla del trabajo de las Fuerzas Armadas, un tema que no es el centro de la preocupación de los relatores. ¿Sí? Repite una idea parecida a la del funcionario en lugar de cuestionarla. Y se descarta la de la libertad de expresión de la guerrilla, pero de lo que está pasando, de lo que está hablando es de la seguridad de los periodistas de la guerrilla. Entonces es la A. La preposición que justifica mejor esta declaración de los relatores para la libertad de expresión es que un funcionario público llame a alguien amigo del terrorismo podría tomarse como una autorización implícita para hacerle daño. Bueno, veamos cuánto nos faltan. Tenemos 3 minutos, nos da para esta. 19. El sindicato de maestros de un país organizó un paro como forma de protesta debido a que los maestros no han recibido desde hace varios años un aumento significativo de su salario en los términos en los que previamente el gobierno nacional se había comprometido a cumplir. Bueno, los representantes del gobierno nacional afirman que los recursos son limitados, pero tienen toda la disposición para negociar un salario justo para los maestros y por ello han decidido crear una comisión con expertos en presupuesto público. La comisión tendrá un año para fijar el aumento salarial de los maestros. ¿Cuál es la valoración más probable que harían los representantes del sindicato sobre la decisión del gobierno? Positiva, porque para los maestros los expertos garantizan que los reivindicadores que sus reivindicaciones económicas sean tenidas en cuenta para la fijación del salario. B, positiva, porque el tiempo definido por el gobierno se ajusta a los tiempos del paro que desarrolla el sindicato de maestros. C, negativa, porque los maestros no participan en la comisión y ya existe un precedente de incumplimiento por parte del gobierno. D, negativa, porque para los maestros el gobierno podría hacer un fuerte incremento salarial y esto afectaría el limitado presupuesto del país. Ahora, para entender la reacción más probable del sindicato, fíjense en los datos claves del texto. Los maestros no están incluidos en la comisión.
que va a decidir su propio aumento. Y ya existe un antecedente de que el gobierno prometió algo antes y no cumplió. Es como si alguien te debe un favor desde hace tiempo y no te lo ha pagado. Y ahora te dice, espera un año más. Entonces, descarta A. Interpreta la decisión de forma positiva, ignorando el antecedente de incumplimiento del gobierno. Se descarta la B. También la interpreta de forma positiva, ignorando que los maestros quedan fuera de la comisión. Y se descarta la D porque asume que el gobierno podría dar un aumento excesivo, un dato que no tiene ningún dato en el texto. Entonces es la negativa, porque los maestros no participan de la comisión y ya existe un precedente. Los muchachos, listo. Ya son esas 19 preguntas, habían 20. Esta la pueden ya resolver cuando les envíe el PDF. So, literalmente resolvimos todo el cuadernillo. Muy bien, muchas gracias por participar y asistir. Chao, muchachos. Gracias. Gracias por Adiós, participar. adiós. Esto sirvió mucho para aprender. La buena crack. Chao. Y así es la manera en la que se responde una pregunta ICFES. Chao. Bye bye. Cierra en 3, 2, 3, 2, 1. Chao.